Bienvenidos y gracias por estarnos acompañando nuevamente a este operativo especial en el marco de los preparativos para el 28 de julio, las próximas elecciones presidenciales en Venezuela. Tenemos el gusto de estarles saludando Stenif Olivares y quien les habla, Lila Vanorio. Así es, bueno, bienvenidos todos, gracias por conectarse. Vamos a estar entrevistando a todos los candidatos, ojalá nos dé el tiempo y haya la disposición en agenda de cada uno de los postulados a estos comicios presidenciales del 28 de junio. Usted puede participar, por supuesto, a través de todas las plataformas de Mundo UR, porque vamos a abordar los temas de interés de la gente, lo que le pide la gente, en este caso, a los candidatos, escuchar también de parte de ellos todas sus propuestas y que, bueno, que sea el público y la gente que nos ve quien saque sus conclusiones y decida por quién votar el próximo 28. Y en cada una de estas entrevistas especiales vamos a contar con la participación de colegas invitados de distintas fuentes periodísticas. Hoy tenemos el gusto de estar con Vanessa Davis, con una trayectoria increíble cubriendo la fuente política en nuestro país, y también con Andrés Rojas Jiménez, amigo de esta casa, compañero en Unión Radio, ambos especializados en la fuente económica y petrolera. Así es, y le vamos a dar la bienvenida, por supuesto, al candidato que corresponde en esta jornada, que va a estar, bueno, respondiendo todas las inquietudes que tenemos para él. Es Luis Eduardo Martínez Hidalgo, candidato presidencial por los partidos Acción Democrática, Bandera Roja, Movimiento Republicano y Unión Nacional Electoral. Es de Maracay, Estado de Aragua. Su papá fue oficial de la Fuerza Aérea Venezolana y su madre también trabajó para la aviación militar, pero como secretaria durante 30 años. Su profesión es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad de Oriente con maestrías en negocios, de ciencias gerenciales, y también tiene un doctorado en Derecho Contencioso Administrativo y es de religión católica, candidato. Un abrazo para todas. Muchas gracias. Copey. Es verdad, no tenía Copey por aquí, pero bueno, son varios partidos que lo apoyan. Bueno, en cargos políticos también tiene amplia trayectoria, fue gobernador de Monagas en 2 ocasiones, diputado regional en 3 ocasiones, concejal y, bueno, diputado de la Asamblea Nacional. Y como parte de sus propuestas hay varios temas que vamos a abordar y seguramente por allí durante la entrevista se van a colar otros. Detener la migración es uno de ellos, desarrollar el sector agropecuario, la recuperación económica para aumento general de sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones, y también indulto a los presos políticos. Ahora vamos a dividir esta conversación en algunos ejes temáticos y vamos a comenzar con la economía, que quizás es uno de los problemas que más tiene presente el venezolano. Hemos pedido también la opinión de expertos economistas para que puedan aportar sus preguntas y resolver sus inquietudes. Así que escuchemos a Asdrúbal Oliveros, destacado economista de Ecoanalítica. ¿Cuál es su estrategia, su visión sobre el rol de la industria petrolera venezolana? ¿Cómo deberían operar en esta nueva etapa la industria petrolera venezolana? Ayer, hoy, por muchos años hacia adelante, la industria petrolera es la plataforma fundamental para la economía venezolana y naturalmente para la recuperación económica con inclusión social. Basta con ver el presupuesto de ingresos-gastos de la Nación del 2024, cuando nos encontramos con que cerca del 85% del ingreso por concepto de divisas de la Nación provienen de la actividad petrolera. Y el incremento que ha habido de la producción según la OPEP en las últimas semanas también ha tenido un impacto importante sobre los flujos de caja de la Nación. Para mí, la industria petrolera en manos del Estado venezolano, gerenciada eficiente y transparentemente, será la clave para la recuperación económica, para lo que nosotros hemos llamado el milagro económico, con crecimientos del PIB interanuales del equivalente por lo menos al 10%. Ahora, me gustaría también la opinión de Andrés, que además de estar como jefe de Petroguía, es un experto en la fuente petrolera. ¿Se puede dar ese milagro? ¿Qué cosas tendrían que ocurrir o qué escollos o dificultades tendría el candidato para que el milagro se materialice? Justamente dentro de ese esquema, candidato, está el tema de las sanciones. De usted resultar electo, le hago 2 preguntas. Una tiene que ver cuál es su visión sobre lo que debería solicitarse al gobierno de los Estados Unidos para una flexibilización o levantamiento completo de las sanciones. Y la otra, usted fue presidente cuando existía la Asociación de Gobernadores de Venezuela y usted reclamó enormemente lo que era transferencia de competencias de políticas públicas, pero también de recaudación y
de ser receptores los gobiernos regionales de ese ingreso petrolero que fue revertido en estos 25 años de revolución bolivariana. ¿Cuál sería su primera medida justamente para que esos recursos petroleros regresen a las regiones? Déjame responder la primera pregunta porque es importantísimo. Yo estoy convencido, y no solamente porque lo piense así, sino por los muchos contactos que hemos tenido, todos de bajo perfil, con representantes del gobierno americano, del Congreso americano, de las distintas embajadas de los países europeos, que una elección creíble, transparente, verificable, va a hacer posible un levantamiento de las sanciones. El levantamiento de las sanciones va a significar una verdadera oportunidad para la economía venezolana, especialmente para el sector petrolero, gasífero, minero. En cuanto a la segunda pregunta, avanzo un poco más. No solamente como presidente de la Asociación de Gobernadores de Venezuela promoví que la descentralización estuviera acompañada de la disposición de recursos suficientes para que gobernadores y alcaldes pudieran operar en beneficio de sus regiones, sino que fui promotor y los menciono siempre porque me siento orgulloso de esa capacidad de conciliar con el gobernador Arias Cárdenas del Zulia, con el gobernador Didalco Bolívar de Aragua, de la aprobación de la ley de asignaciones económicas especiales que permitió que una cuota parte de las regalías petroleras regresaran a las regiones y a los municipios solo para inversión. Posteriormente, por cierto, aprobamos también por nuestra iniciativa la ley del FIDE, que hizo posible que una cuota parte del impuesto al valor agregado también se volcara en las regiones. Aquí hay una precisión que yo siempre menciono. Cuando nos dedicamos a lograr eso, en contra de la opinión del liderazgo político partidista de todas las organizaciones en las instancias nacionales, porque bloqueaban de alguna manera lo que era una aspiración de la provincia, insistimos en que el dinero que se destinaba a las regiones era solo para proyectos de inversión contra lo que algunos opinaban que se iban a destinar a burocracia. Estaban bloqueados para ese fin. Ahora, hoy hay, adicionalmente, y supongo que Andrés, que tú lo sabes, una situación todavía más atípica, porque no solamente se trata que de facto, porque nunca las derogaron desde el punto de vista legal, la ley de asignaciones económicas especiales y la del FIDE dejaron de operar, sino que hace aproximadamente unos 2 años, a solicitud de la Vicepresidencia de la República, se calificó a los ingresos petroleros como ingresos extraordinarios. Bueno, cualquier estudiante de primer semestre de Ingeniería de Petróleo o Economía sabe muy bien que los ingresos petroleros venezolanos son recurrentes y como tal son ordinarios. Cuando califican a los ingresos petroleros como extraordinarios, los sacan de la base de cálculo del situado constitucional, regional y municipal, con lo cual entonces las alcaldías y gobernaciones dejaron de percibir la cuota parte que le correspondería a 110.000 millones de bolívares del 30 de noviembre del año 2023, que fue cuando se hizo el último cálculo del presupuesto, porque se ha conceptuado que los ingresos petroleros son extraordinarios. Los ingresos petroleros son ordinarios en Venezuela desde hace décadas y de las primeras medidas que hay que hacer es solicitar a la Asamblea Nacional en funciones una revisión del presupuesto, en este caso del año 2024 o en la formulación del 2025 para que se califiquen como ordinarios los recursos que provienen de la venta de petróleo, pero también para que vuelvan a activarse las 2 leyes que van a hacer posible que gobernadores y alcaldes tengan recursos suficientes para su gestión. Hay alcaldías que reciben apenas, Andrés, pueden verificarlo fácilmente, un situado municipal del equivalente a $1.000 mensuales, de los cuales, por cierto, le descuentan por patria lo que es la nómina de esa alcaldía. Yo fui gobernador de Monagas durante 2 periodos y en estos días conversaba con Didalco Bolívar, que fue gobernador de Aragua en el mismo periodo, y los dos llegamos a administrar, a gestionar para nuestras regiones un promedio de unos $500 millones anuales. Hoy la gobernación de Aragua, la gobernación de Monagas, equivalentemente las otras gobernaciones, reciben por concepto de situado constitucional aproximadamente unos 35 millones de dólares. Es decir, 20 años más tarde estamos hablando de casi 10 veces menos, con mucho más problemas, con el inconveniente adicional que los ingresos fueron aprobados este año, el año pasado, el anterior, en bolívares, a pesar de que yo hice un planteamiento, ya que tienen animaversión por el dólar, porque yo planteé, vamos a anclar los
aportes a los estados y a los municipios al dólar. ¿Por qué? Porque la buena parte de los ingresos están anclados al dólar. Y entonces, naturalmente, eso les causó alarma. Y está bien, no lo anclen al dólar. Vamos a anclarlo al yuan, vamos a anclarlo al yen, vamos a anclarlo al euro, es decir, una divisa que nos permita mantener el valor de los aportes que se hacen a las regiones. No lo hicieron así. Y desde que se presentó el presupuesto en octubre del año 2023 hasta que se aprobó 2 meses más tarde, en diciembre del 2023, la devaluación de esos meses hizo que los aportes para las regiones cayeran cerca de 30%. Vanessa, ¿tienes alguna inquietud con el tema, por ejemplo, de la desigualdad y la pobreza? Gracias chicas, y es un gusto además verlas en este espacio y la oportunidad también de compartir con Andrés y con el candidato. Candidato, obviamente el tema salarial y de pensiones inquieta y vamos a hablar sobre eso. Pero primero le tengo que preguntar necesariamente, usted forma parte de un grupo de candidatos que alguna gente identifica como alacranes. Es una palabra que no comparto en lo personal, pero le preguntaría qué respuesta le daría a quienes siguen tomando eso como argumento de campaña. Y ya en la línea de lo que planteaba Lila, ¿cuál es el mínimo del salario? ¿Cuál es el mínimo de pensiones que la República estaría en capacidad de honrar? Hashtag todos somos alacranes. ¿A qué se refiere? A que a nosotros nos calificaron como tales. Por cierto, un amigo mío que hoy trabaja con un importante empresario fue el gestor de esa palabra porque creíamos que era necesario concurrir a votar, porque creíamos en las elecciones, porque creíamos en la ruta electoral, porque no creíamos en las sanciones, porque no creíamos en las invasiones, porque no creíamos en las insurgencias militares. Pero hoy, absolutamente todos creemos en las elecciones porque ahí estamos participando. Esta mañana una viceministra, muy simpática por cierto, que tiene un programa de radio y me entrevistó, entonces me preguntó que qué opinaba de quienes cuestionaban el ente electoral. Y yo le dije, bueno, yo creo que nadie lo cuestiona porque desde el momento que yo me inscribo como candidato en el Consejo Nacional Electoral, escojo una ubicación en el tarjetón electrónico, participo en todas las auditorías y adicionalmente a eso estoy cargando en este momento testigos en el sistema automatizado del CNE para la elección del 28 de julio, obviamente. Estoy reconociendo de facto la autoridad del Consejo Nacional Electoral. Entonces, por lo menos, quienes, más allá de la calificación, acuñaron esa palabra, hoy deberían, tienen todo el derecho de participar, pública, pero por lo menos deberían haber frente al país. Es lo que hubiera pasado en cualquier otro tiempo. Mire, nosotros nos equivocamos. No porque los hayamos calificado como tal o cual, sino porque nosotros nos equivocamos, porque los calificamos como tales, porque ellos creían en votar, en participar en la vía electoral, y realmente esa es la vía. Entonces, esa es la única manera de responder. Vamos a lo salarial, que se nos va a ir el tiempo para eso. Candidato, ¿cuál es lo mínimo? Es decir, cuando usted piensa en materia salarial. Yo tomé como buena y la presenté en la Asamblea Nacional y la he venido señalando una y otra vez, la decisión o conclusión por consenso del denominado Foro para el Diálogo Tripartita Social, que reunido en Ginebra con expertos de la OIT, concluyeron que el salario mínimo de arranque, y esa es la calificación que le dieron, tenía que ser el equivalente a $300 americanos. Yo tomé como mía esa propuesta, me reuní con los líderes de la CTB y con los líderes de FECA de Cámara, y les dije que me parecía, después de haber revisado 1, las disponibilidades presupuestarias, 2, las expectativas de mejora del ingreso, que era perfectamente viable. Pero insisto, no es solamente una propuesta de mis equipos técnicos, fue una propuesta largamente discutida por 3 instancias que son claves. El Estado venezolano representado en el gobierno, los empresarios y los trabajadores con asesoría de técnicos de la OIT, que son de los mejores del mundo. Ahora, candidato, usted obviamente tiene que seguir también el trabajo de sus competidores inmediatos que también están en esta carrera por la presidencia de la República. De esas medidas o de esas promesas de campaña del resto de los candidatos, ¿cuál tomaría y por qué? Para cumplir ese milagro económico que vale decir, el candidato a la reelección Nicolás Maduro también lo nombra, y en el caso de la revolución ese milagro no ha ocurrido. No quiero, porque no es mi manera de ser, cuestionar a los otros candidatos, pero si hay algo que está ayuno, esta campaña electoral es de propuestas. Algunos expertos me han dicho que esta es la campaña más atípica en muchos años, no solamente en Venezuela, sino en buena parte del mundo. Porque en una campaña normalmente se presentan las credenciales de los candidatos, se presentan las propuestas, se discuten acerca de las visiones de cada uno de ellos. Y en la campaña electoral venezolana lo que sobra son insultos. Yo me atrevo a decir incluso que
hay dos campañas electorales, una campaña presencial y una campaña virtual. Entonces en la virtualidad lo que se multiplica son los fake news, las descalificaciones, y tú no encuentras allí absolutamente propuesta que se pueda digerir, discutir, analizar. En la presencialidad sí hay un poco más de esto, pero en cualquier caso nosotros hemos presentado una propuesta que se basa en una apertura de la economía, en el incremento de los ingresos como una vía de la recuperación económica, es lo que llaman los economistas, Andrés, corrígeme, el incremento de la demanda agregada, en el abatimiento del encaje legal, en las mayores garantías para los empresarios y emprendedores, en la facilitación de que capitales privados nacionales y extranjeros puedan volcarse sobre Venezuela, la desburocratización de los procesos. Es decir, hay todo un paquete de propuestas que hemos venido trabajando, no solamente en el seno de nuestras organizaciones políticas, sino también con el aporte de académicos, universitarios. Supongo que ustedes saben, yo soy rector de una universidad, bueno, no es bueno que yo lo diga, pero bueno, esa es la realidad, que es de las mejores del continente según el ranking de las mejores universidades de Latinoamérica, y precisamente buena parte de nuestros estudios de pre y posgrado están volcados hacia el área económica. Nos acaban de aprobar, por cierto, el primer doctorado en administración de negocios en Venezuela, con lo cual, rodeado de ese tipo de profesionales capaces, tenemos que aprovechar esos talentos y moldear un programa económico que permita desde el primer día la recuperación de la economía. Yo sí creo que es posible, y creo que la inanización de la economía venezolana, 85% del PIB en los últimos años, puede revertirse en los próximos. Yo he visto análisis, por ejemplo, el último de Data Análisis, preparado por Luis Vicente y por José Antonio, los nombro así porque son mis amigos, que calculan que se necesitan 20, 25, 30, 36 años para volver al nivel de 1998, y yo discrepo con ellos porque estoy convencido que con las políticas adecuadas podemos hacer una recuperación más rápida. Un comentario adicional que en estos días, investigando, me percaté. Cuando culminó la Segunda Guerra Mundial, la Alemania derruida, su PIB se había derrumbado en 18%. El PIB venezolano, su caída equivale a 4 guerras mundiales que se hubieran azotado sobre el país. Siria, que está en guerra hace muchos años, la caída de su PIB en guerra abierta es del 12%. Lo que pasó sobre Venezuela ha sido una tragedia, una combinación perfecta entre un modelo que ha fracasado en cualquier parte del mundo, porque lo de Corea, lo de Nicaragua, lo de Cuba no pueden ser referencias, llamado socialismo del siglo XXI, que ya ni lo nombran, y las sanciones, porque eso fue una tormenta perfecta. Dos factores fundamentalmente han arruinado al venezolano. Ustedes nombraron solamente mi faceta vinculada al quehacer político, pero bueno, Vanessa lo sabe, lo hemos hablado muchas veces. Yo tengo muchos años trabajando en el sector privado y sigo trabajando. Yo sé lo que es pagar una nómina los 15 y un último. Ahora mismo me sorprendí otra vez esta semana cuando tuve que firmar la orden de pago en la cual estoy pagándole al CENIAP, la universidad con la cual trabajo, el 9% de su nómina equivalente para un impuesto que la Asamblea Nacional aprobamos hace ya 2 meses para mejorar las pensiones. Pero cuando yo le pregunto a beneficiarios de pensiones, y ninguno de ustedes lo es, pues son unos muchachos todos y muchachas, no se ha producido el incremento. ¿Dónde está ese dinero entonces? Esa es la pregunta que yo hago también, porque los empresarios, y repito, no es que me lo contaron, es que yo al frente de una universidad de gestión privada, ya en 2 ocasiones, en los últimos 2 meses, he firmado la orden de pago para el CENIA. ¿Y no ha faltado Contraloría por parte de la Asamblea Nacional en la cual usted es diputado? Sí. Que aprobaron. Se ha solicitado en la Asamblea Nacional, la minoría que nosotros somos, pues somos una minoría que representa una pequeña porción del número de parlamentarios, que se informe acerca de por qué, habiéndose aprobado la ley hace 2 meses, descontando el CENIA y pagando a los empresarios de Venezuela ese aporte, todavía no se produce el aumento. La alegación hasta ahora son mecanismos burocráticos, que por cierto es otro drama venezolano. Con los empresarios estuve discutiendo el diseño, formulación de una ley para la agilización de los procesos administrativos. No hay derecho. Yo estudié en Estados Unidos, bueno, yo soy chancellor de una universidad en Estados Unidos,
conozco bien los procesos. No hay derecho, por ejemplo, si alguno de ustedes quisiera mañana constituir una empresa o presentar y registrar un documento de actualización de asamblea de accionistas, pueden pasar meses en un proceso kafkiano. Yo ahora en este teléfono puedo a cada uno de ustedes convertirlos en empresarios americanos. Me meto en la página del Departamento de Estado de División de Corporaciones de cualquier estado de los Estados Unidos e inmediatamente constituimos una LC. En minutos. Entonces, eso es fundamental para la nueva Venezuela. Ahora, candidato, usted ha hablado del sector privado, de las empresas, y está sobre la mesa la eventual necesidad de capital extranjero o de privatizar algunas empresas que hoy están en manos del Estado y no están siendo productivas. Empecemos por devolver a sus legítimos dueños todas las empresas, activos que han sido incautados, expropiados, ocupados. Y fíjate que utilizo 3 figuras. No solamente expropiados, sino incautados, ocupados. La mejor demostración de que eso sería un éxito casi inmediato es el Sambil La Candelaria. Yo lideré un equipo, no fui solo, estaban otros parlamentarios incluso del oficialismo. Cuando se inició el proceso de diálogo, reconciliación y paz de la comisión de la cual soy vicepresidente para la devolución de activos. Buena parte de ese proceso se hizo de bajo perfil porque los propios beneficiarios de la devolución así lo pidieron, pero en el caso de la Sambil La Candelaria fue demasiado evidente. Después de varios meses la familia Cohen volvió a entrar en posesión de un activo que había sido sencillamente ocupado porque nunca lo expropiaron, nunca lo incautaron. Y nunca lo pusieron a producir tampoco. Claro, durante años allí estuvo. Yo invito siempre a quienes me ponen dudas acerca de la conveniencia de la devolución de activos y bienes a sus legítimos propietarios, que vayan al Sambil La Candelaria, que vean ese centro comercial. No le estoy haciendo propaganda. Simplemente estoy mencionando un hecho real, lleno de gente. Hace poco me dijeron que habían abierto los cines. Los caraqueños alrededor de la zona van, disfrutan. Centenares de empleos de calidad creados allí. Se trata entonces de hacienda, de fincas, de unidades de producción, de fábricas. Yo otra vez, y perdonen la mención personal, rector de la Universidad Tecnológica del Centro, que está ubicada en Valencia, cada vez que voy al aeropuerto de Valencia y paso por la zona industrial, a mí me da un dolor grandísimo porque hace 10, 12, 15 años, General Motors, Ford, y una cantidad importante de empresas que están vinculadas a esos procesos productivos estaban allí. En la mañana eso era desbordante, de obreros llegando a su trabajo, en la tarde regresando. Es un crimen lo que se ha hecho contra la empresa privada. De usted ser presidente, le va a tocar lidiar con una asamblea controlada por el oficialismo. ¿Usted cree que hay el convencimiento de la importancia de esa devolución de empresas, de esa participación privada en ese oficialismo, o todavía hay rezago de lo que fue la política de expropiaciones del presidente Chávez en la mentalidad del Partido Socialista Unido de Venezuela? El fondo de la respuesta es la composición de la Asamblea, pero lo que se refiere a los hechos prácticos es que buena parte de las decisiones que tienen que estar vinculadas a la devolución de empresas ocupadas o incautadas son del Ejecutivo. Para la devolución del Sambil La Candelaria no hubo un decreto expreso, no hubo una ley expresa porque no era necesaria, porque sencillamente nunca se emitió ningún pronunciamiento legal para arrebatarle a la familia Cohen ese bien, sino sencillamente fue una ocupación, un buen día. Pero usted pasaría a tener entonces un parlamento en resistencia. No, pero no me preocupa. Y lo digo de corazón. Pero fundamentalmente por mi naturaleza. Yo soy un gran conciliador. Yo digo que no por azar. Me designaron por unanimidad 20 diputados de la oposición, 257 del oficialismo, primero vicepresidente de lo que en su momento fue la comisión más importante del Parlamento. Entonces, ese rol conciliador no es al final el que se le convierte a usted como un hándicap y lo perciben justamente como el representante de AD en el gobierno, a diferencia de la AD en la oposición que representa Henry Ramos Alup. Sí, ese es el precio que hay que pagar por defender la necesidad de los encuentros, del entente, el entendimiento, de los consensos, en los cuales yo creo tendré que pagarlo. Pero Venezuela no resiste más confrontación. Aquí no va a haber gobernabilidad si el dirigente, el líder de la oposición que sea electo presidente no comprende una realidad. Yo hace poco conversé con un representante de uno de los tanques de pensamiento de los Estados Unidos que estaban de visita en Venezuela haciendo una evaluación. Y lo recibí en la oficina de la Comisión de Administración y Servicios, de la cual también soy vicepresidente, que está ubicada en el edificio La Francia. Como cosa rara, el aire acondicionado no servía, eso es Venezuela.
se había ido la luz, en Venezuela no hay apagones, hay alumbrones. Y entonces empezamos a hablar, y entonces insistió mucho en el tema de la figura presidencial. Le dije, espérate, el presidente de la República que resulte electo se va a juramentar en ese palacio que estamos viendo desde aquí. Ahí 257 diputados, hoy oficialistas, al minuto de su juramentación se van a transformar en opositores. Pero cuando el presidente esté juramentándose, y si ve hacia atrás, se va seguramente a encontrar con la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, que lidera un poder público cuya composición todos conocemos, pero que le va a quedar por delante unos 8 años de vigencia. Y cuando siga viendo, va a ver a los representantes del poder ciudadano que en los próximos días van a ser renovada su designación y entonces van a tener 8 años también de vigencia. Y si continúa viendo hacia atrás, se va a encontrar con el presidente del Consejo Nacional Electoral, que designado el año pasado va a tener 7 años todavía de vigencia. Y cuando ve hacia la derecha, va a ver al alto mando militar, que tiene una formación... ¿Cómo es posible la reinstitucionalización así? En esas A condiciones. pasos. Espérate. Y cuando ve hacia el frente, hacia la tribuna de invitados, va a haber 20 gobernadores y 237 alcaldes que tienen una visión diferente. A pasos, pero entendiéndolo. A mí no me da vergüenza, porque además no la acuñé yo. La primera vez que escuché esa frase, la de la cohabitación, la escuché a raíz de las elecciones francesas, donde Valéry Giscard d'Estaing ganó las elecciones parlamentarias y François Mitterrand era el presidente. Entonces un presidente socialista y un presidente de la Asamblea Nacional Francesa de una visión absolutamente diferente fueron capaces de cohabitar, de entenderse para gobernar. Pero había Francia. división de poderes. ¿Hay división de poderes en Venezuela? Lo va a ver a partir del 29 de julio. Pero Yo voy a ¿cómo ser va a haber división respetuoso. de poderes si no lo hay? ¿Qué El va a 29 de cambiar julio el seguimos 28? teniendo el mismo país con las mismas instituciones. Pero ¿Cómo el dividirlo a partir de 29 ese de momento? julio, ¿Cómo el separarlo? presidente electo, en la medida que entienda realidad y maneje realidad real política, dirían los alemanes, entonces va a tener la capacidad de que se vaya produciendo los cambios que se requieran. Hugo Chávez Frías no acumuló todo el poder del Estado, no lo acumuló el chavismo madurismo de la noche a la mañana. Fue un proceso en los cuales, por cierto, uno de los grandes responsables son aquellos que promovieron la abstención. Porque si el pueblo de Venezuela no se hubiera quedado en sus casas una y otra vez a instancia de unos pocos, la realidad fuera otra. Yo fui partidario, pero a rabiar, de que participáramos en las elecciones de la Asamblea Constituyente. Y se negaron algunos líderes a permitir eso. Yo fui partidario una y otra vez a que participáramos en las elecciones regionales, parlamentarias. Pero bueno, otros creían que la ruta era la abstención porque lamentablemente eran parte de un ajedrez en los cuales somos meros peones de la geopolítica mundial. Y de manera directa viví mucho de esos procesos. Y entonces yo puedo decir hoy que el presidente electo de la República, en la medida que tenga la capacidad de entenderse, de conciliar, de consensuar, va a poder avanzar hacia la reinstitucionalización del país. Porque la otra alternativa, que es el conflicto, entonces tiene pocas posibilidades de ser exitosa. Yo conversé en una oportunidad, en 2 días seguidos, con Pedro Carmona Estanga. ¿Por qué? Porque, bueno, por razones académicas. Yo, rector de la UNITE, fui a Colombia a cerrar un convenio con la Universidad Sergio Arboleda sobre carreras que íbamos a ofrecer. ¿De ser usted presidente, le otorgaría algún beneficio tipo indulto a Pedro Carmona Estanga? A todos los venezolanos que estén en el extranjero o en el país, encarcelados, deportados, exiliados, por razones de conciencia, por razones políticas, ese sería mi segundo decreto, les aprobaría una amnistía total para que regresen y se reincorporen. Han pasado muchos años y tienen el derecho de vivir en el país. Juan Vicente Gómez. ¿Cuáles son los 3 decretos entonces? Si ese es el segundo. El primer decreto es un aumento A de 300. sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones mínimo de arranque, utilizo el término de la OIT y de la tripartita social, a $300 americanos, por lo menos hoy. Es posible que de aquí al día de la toma de posesión sea más. ¿Por qué? Porque en la medida que aumente la producción petrolera, ya ha venido aumentando, el presupuesto 2024 fue calculado en base a 750.000 barriles diarios. Hoy, según el último reporte de la OPEP, estamos tocando los 925.000 barriles diarios. Si se levantan las sanciones, yo he tenido conversaciones con directivos de Chevron informales,
tal ellos no las hacen público, pero ellos me han dicho informalmente que su potencial de inversión en Venezuela, sin la 44A, sin la 44, sin la 41, y me refiero a las licencias OFAP, está en capacidad de llevar su propia producción, la de ellos, a 880.000 barriles diarios, muy por encima de la producción Candidato, actual. hablamos de los decretos. primer decreto- tenemos que pasar a otros temas también. Aumento de sueldos, salarios, jubilaciones y Segundo, pensiones. regreso del exilio. El segundo decreto, amnistía total para quienes están de alguna manera fuera de Venezuela por razones políticas. Y el tercero, un proyecto de ley para facilitar el regreso de tantos que se han tenido que marchar, especialmente nuestros más jóvenes. Gracias. Candidato, tenemos que pasar a otros temas y bueno, quería comenzar por el tema de la Tengo constancia salud. que son 4 contra 1. De la salud, bueno, pero si es buen candidato está preparado para responder todas esas preguntas. En materia de salud, candidato, aquí se ha prometido por años la salud gratuita, la educación gratuita y de calidad, pero si usted va a cualquier hospital, a cualquier ambulatorio, a cualquier centro de salud y pulsa la opinión de quienes están allí, la salud básicamente está privatizada. La gente tiene que llevar todo para poder ser atendido, rogarle a Dios si hay médicos, porque según la Federación Médica Venezolana hay más de 42.000 médicos que se han ido del país. Además que, bueno, los cupos en las universidades también son un rosario de precariedad, pero más allá de eso, ¿cuáles son las políticas o qué visión de la salud tiene Luis Eduardo Martínez? Yo puedo predicar con el ejemplo. Cuando fui gobernador del estado Monagas, solicité hasta que obtuve la descentralización del sector salud. Y entonces implementamos una serie de instancias en las cuales se ofrecía servicios de calidad y aquellos que podían pagar, pagaban. Los que pagan hoy en una clínica, pagaban. Pero además de eso, como podíamos, porque se disponía de ingresos suficientes, captar las pólizas de seguro, incluso de las empresas del Estado, esas se volcaron sobre las clínicas y hospitales que se construyó en nuestra gestión. De tal manera que se trata de combinar los aportes privados, los seguros, que en Venezuela prácticamente han desaparecido. Hoy las empresas aseguradoras, ustedes lo saben tanto como yo. Están, pero la gente no lo puede pagar. Están, porque no los pueden pagar, y los pocos que están y pagan, entonces muchas veces las empresas por el tema de los reaseguros no pueden honrar las pólizas. Es todo un drama. Pero lo cierto es que hay que combinar los ingresos del Estado, los aportes del sector privado, la gestión de las aseguradoras para lograr que hospitales y centros de salud puedan convertirse en las instancias de calidad que todos aspiramos. Por cierto, no lo puedo dejar pasar. Uno de los dramas del sector salud es precisamente la remuneración, no solamente de los médicos, sino también de las enfermeras, de los obreros, de los trabajadores en general. ¿Cómo tú puedes pedirle a un muchacho que pasa 5 o 6 años en la universidad? En la Universidad de Oriente, por ejemplo, donde yo me gradué, se necesitan 6 años para egresar como médico. Hay otras universidades que tienen programas más cortos. Pero bueno, en todo caso son muchos años y muchos años de altísima exigencia. ¿Cómo tú le puedes pedir que se quede en el país para recibir un salario casi equivalente al mínimo? $3.55 americanos al mes. Si yo les preguntara a ustedes, y perdona que cambie el rol, ¿cuál es el país que uno percibe como el más pobre de América Latina? ¿Qué me dirían allí? Siempre que pregunto la respuesta es casi la misma. Haití, básicamente. Haití, sí. Pero puedes chequearlo. Pregúntale a Mr. Google. El salario mínimo en Haití hoy bordea los $170 americanos. ¿Cuántas veces es el de Venezuela? Entonces, y Haití no tiene oro, no tiene coltán, no tiene petróleo. Algunos dicen, bueno, no tiene chavista. Entonces eso facilita las cosas. Pero no es posible que el salario, no el bono, no las misiones de Venezuela sea el más mínimo del mundo. ¿Cuánto establecen distintas instancias internacionales que es el ingreso mínimo de subsistencia diario? Bueno, en estos días en la Asamblea Nacional se presentó una propuesta de celebrar el Día Internacional de los Trabajadores, el 28, 29 de abril, unas pocas horas antes del 1 de mayo. Es para un parlamentario, sindicalista, y explicó todo porque había que celebrarlo. Yo decía, hay que celebrarlo, pero fíjense en lo siguiente. El 1 de mayo hay que recordar por qué se celebra. Y entonces las jornadas de Chicago, hace más de un siglo, se realizaron por 2 razones fundamentales. Una, para llevar la jornada de trabajo a 8 horas, y otra, para elevar el ingreso de los trabajadores de Chicago. En ese momento, el ingreso hace más de un siglo de los trabajadores de Chicago era de 25 centavos de dólar la hora. O sea que en un día de trabajo un obrero de Chicago podía ganar unos $4.
más que el ingreso mínimo hoy. Bueno, y en la práctica, la jornada laboral de 8 horas en Venezuela no existe, porque el venezolano está obligado a varios trabajos. Déjeme utilizar el lenguaje común, apartarme del plano de expertos que estamos aquí todos moviéndonos. El venezolano tiene que matar tigres para sobrevivir. ¿Cuántos no conocen ustedes que ¿Usted tienen... cambiaría eso, candidato? Pues claro que sí, con empleos de calidad, pues claro que se puede. Pero es que en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, en el primer gobierno, se aprobó por vez primera el salario mínimo. Y en esa fecha el salario mínimo era de 370 dólares americanos. El gobierno de Betancur, con petróleo a 8, 9, 10 dólares, con restricciones, el salario mínimo andaba por los 470 dólares. Mi mamá era una secretaria. Fue una secretaria, yo me siento orgulloso de ella. Pero en el gobierno de Betancourt hubo que gastar una reducción en los salarios. Sí, como no, pero igualmente se mantuvo elevado. Entonces, repito, yo voy a hablar desde mi perspectiva vital. Mi mamá era secretaria. Toda la vida fue secretaria. Tú lo leíste, 30 años. Yo me siento orgulloso de mi mamá. Mi mamá con su sueldo de secretaria nos envió a colegios privados, no lujosos, no de los mejores de Caracas, pero sí a colegios privados en Maracay. Nos envió al liceo. Me pudo pagar la universidad a mí y mis hermanos. Comíamos bien, no pasábamos trabajo. Pintaba la casa una vez al año. Con la educación? Compraba. Sí. Usted ha hablado de la estrenos. educación, candidato. Ha hablado de la educación en este momento. ¿Cómo rescatar la educación pública? Que en este momento... Primero con una asignación. No lo decimos nosotros, está por el primero piso. con una asignación del presupuesto nacional primero, que tiene que corresponderse con lo que son los estándares internacionales. ¿Cuánto? 5% del Producto Interno Bruto tiene que ir para educación. Pero, y aquí me detengo otra vez, la educación tenemos que verla mucho más allá de la mera asignación de recursos. Si hay una área que yo creo que domino, es esa. Y lo digo bueno, sé que a veces suena, la esposa me dice, oye, no digas tanto. Bueno, pues si yo soy rector de una universidad en Venezuela, si yo soy chancellor de una universidad en los Estados Unidos, si he dedicado buena parte de mi vida a estudiar sobre un tema, y es ese. Nosotros necesitamos una educación por competencia, una educación de vanguardia, una educación globalizada. No puede ser, por ejemplo, que Venezuela sea el único país del continente que no ha suscrito el convenio de convalidación, validación, reválida de títulos y estudios que el año antepasado se suscribió en Montevideo. ¿Qué pasa? Si eso sucede, se produce todo un intercambio entre estudiantes de cualquier parte del continente. Una vez estando en Harvard, nunca se me olvida, se me acercó un estudiante afroamericano y me dijo, yo quiero pasar un semestre en su universidad. Y ¿de dónde eres tú? Me dijo, de Zimbabue. ¿Y por qué quieres tú pasar un semestre en mi universidad en Venezuela? Bueno, porque en Zimbabue es obligatorio para otorgarte el título que tú tengas que cursar por lo menos un semestre en una universidad extranjera. Necesitamos estudiantes y egresados que conozcan el mundo. Candidato, pero se habla incluso algunos expertos de una generación perdida, a la que hay que dedicarle prácticamente una nueva escolaridad básica, sí, ¿cómo no? que están yendo a clases 2 veces por semana, Así que es. egresan sin competencias mínimas. Toda la Y razón. cuando llegan a la universidad, de hecho, hay competencias que deberías traer del liceo nosotros para empezar una carrera y no la sabes. Nosotros hemos tenido que implementar, no ahora, sino hace ya algún tiempo atrás, lo que llamamos el PIU, que es un programa de introducción universitaria que se enfoca en 2 materias que se supone no deberían llegar dominando, que es matemática y castellano. ¿Cómo se resuelve eso? Eso se resuelve con docentes bien pagados, con infraestructuras y equipamientos de punto y con una adecuación urgente de los programas. En la universidad donde yo trabajo en Estados Unidos, cada 18 meses estamos obligados a actualizar los programas. En Venezuela, los que estudian, por ejemplo, Derecho, es posible que todavía cuando empiecen las primeras clases se encuentren con la Constitución de 1961, por no hablar del Código Civil y el Código Mercantil, que son de los años 50, que todavía no se ha modificado tampoco. Entonces, tú necesitas producir excelentes profesionales. Y otra vez, mira, el mejor profesional, pueden chequearlo, el mejor ingeniero de la NASA hace apenas 3 años, estamos hablando de la NASA, es un egresado de mi universidad. Eso te demuestra que se puede. Esas experiencias de Islote, la Metropolitana, la Universidad Tecnológica del Centro, la Monte Ávila, la Simón Bolívar, estoy hablando de las que están en la lista, las mejores del continente, eso se puede replicar en el resto del país. Si lo podemos hacer aisladamente, ¿por qué no hacerlo en el resto de Venezuela? Educación, reitero, de competencia, de vanguardia, globalizada. Candidato, ¿qué va a hacer con las misiones y con carreras, por ejemplo, como los médicos integrales comunitarios? En el caso de las misiones, mientras existan las desigualdades, hay que apoyarlas, potenciarlas.
garantizar que no sean excluyentes porque son un mecanismo de control social que es inaceptable. ¿Y cómo hacer Contraloría para que realmente cumplan la función para la que fueron concebidas? La propia comunidad en comicios verdaderamente transparentes y libres tiene que garantizar que las instancias controloras que existen comunales se conviertan en un garante de que los recursos se administren correctamente, que es lo que está pasando. Por eso hablo de inclusión, que en cada barrio que visitamos nos señalan de que el Consejo Comunal se ha convertido en un mecanismo de exclusión social y de control social, pero que adicionalmente a eso, en cada oportunidad que factores distintos al oficialismo intentan participar, entonces no lo dejan participar, y como cada una de esas instancias tiene que ser avalada por el llamado Ministerio del Poder Popular para las comunas, palabras más, palabras menos, entonces lo que no comulga con el oficialismo sencillamente... ¿Mantendría los CLAP, por ejemplo? ¿Mantendría los CLAP? Mientras se mantenga la situación de desigualdad y las deficiencias nutricionales en Venezuela, hay que mantener y mejorar los CLAP. Pero nada me hace más ilusión de volver a aquellos tiempos, otra vez, hablo de mi mamá, cuando mi mamá podía salir con su sueldito de secretaria, hacer mercado y comprar lo que... ¿Y qué decir de nosotros profesionales? ¿Mantendría ese intercambio que existe de apoyo y asistencia que se ve en lo social por parte de Cuba a cambio del envío de petróleo y combustible a la isla? No. ¿Eso lo cortaría el primer día? Yo lo que haría sería, señores de Cuba, si ustedes quieren petróleo venezolano, paguen por lo que cuesta. Que es lo que le diría también a los americanos. Si ustedes quieren más del que ya reciben, porque los Estados Unidos reciben una cuota importante de petróleo, mucho más de lo que recibe Cuba, por cierto, paguen lo que cuesta. Pero, le diría también eso a Irán. Bueno, pero Estados Unidos lo está pagando. Sí, lo está pagando, pero lo está pagando por ahora, recientemente, porque recuerda, tú lo sabes tanto como yo, que durante algunos meses, quizás años, 2, 3 años, Venezuela tuvo que vender a descuento su petróleo para poder colocarlo en el mercado internacional, y no solamente tuvo que venderlo a descuento, sino que también para la bancarización de lo que se le pagaba, porque se le pagaba muchas veces en efectivo, también pagaba una comisión de resultados. Llegó un tiempo en que el petróleo venezolano, el ingreso real que producía andaba en el orden del 40%, 15% aproximadamente y hasta 30% en muchas ocasiones, sin contar los negocios que se hicieron alrededor de eso, por colocarlo en el mercado internacional bajo la excusa de las sanciones y después la bancarización del efectivo con que se pagaba. Candidato, nos corresponde cambiar de tema y ocuparnos de la escena política, pero antes de adentrarnos y le se nos fue la luz mientras tanto, Lila, Estenis y Andrés, ¿cómo va a resolver eso de que usted decía de los apagones y los alumbrones antes de pasar a los Lo políticos? primero es aprovechar los proyectos que fueron presentados ante la Corporación Andina de Fomento por 2.500 millones de dólares y que formaron parte de los acuerdos de México que permitían iniciar la reactivación y mejoramiento del sistema eléctrico. 2.500 millones de dólares que lamentablemente por las disputas entre el oficialismo y un sector de la oposición no pudieron ser ejecutados, y bastante que nos hubieran ayudado, como tampoco pudieron ser ejecutados los cerca de unos 1.000 millones de dólares que estaban destinados a la recuperación de escuelas, a la recuperación de dispensarios. Hasta una lista se hizo de las escuelas, los dispensarios que iban a ser beneficiarios de la liberación de recursos que se acordaron en esa oportunidad en el llamado Diálogo de México. Por no decir de los damnificados de Tejería, el Castaño Palmarito, que también estaban en la lista. Bueno, hay varios temas que quedan ahí en el tintero, sobre todo porque Bueno, acaba de mencionar programa, la yo no tengo negociación, acaba de mencionar la negociación política, y usted además se ha planteado o se define a sí mismo como un gran conciliador, pero ¿tiene chance? Porque a mí me costó en las encuestas conseguir el ranking de su candidatura. Yo tengo varias por aquí, Consultores 21, por ejemplo, no lo menciona. De hecho, está Edmundo González con 36, Maduro con 25. ¿No has visto a Seca? Data Análisis lo tiene sumado con Ecarri. ¿De cuándo es la última fecha de Data Análisis? Yo ayer conversé de privado. Mayo de 2024, abril 2024. Abril 2024. Ni en mayo ni en junio, Data Análisis, Datincore, Delfo, prestigiosas encuestas han producido informes. Yo tengo la información completa. Pero además de eso, yo tengo, por ejemplo, puedo mencionar Seca Consultores. ¿Tiene? Ayer nada más daba otra versión. Sí, según ayer Seca daba otra versión. Bueno, la pregunta de Lila, ¿tiene chance? Por eso estoy aquí. Si no me estuvieran pero déjame decirte algo más. Pero ¿cuánto de intención de voto usted, por ejemplo? Según
Seca Consultores, que ayer lo publicó el periódico de mayor data en Venezuela, no lo menciono porque no sé si pudieran interpretarlo como una propaganda, pero el periódico de mayor data en Venezuela y una de las televisoras más importantes de Venezuela ayer publicó la encuesta Seca Consultores. Seca Consultores me da 14.2%. Ahí está. El día anterior, otros medios publicaron, entre ellos Polianalítica, una encuesta de CISME, que también nos ubicaba con un porcentaje importante. Alguien me dijo, y tiene razón, uno de los directivos de esas 3 empresas prestigiosísimas de Venezuela que acabo de nombrar, Data Analysis, Data Encore y Delfo, que tienen 2 meses aproximadamente, que no hacen públicos sus resultados, y tendrán sus razones, me dijo lo siguiente: el mejor negocio de Venezuela hoy es la encuestología, es el mejor emprendimiento, porque cualquiera, como no hay normas, como no hay ni siquiera la necesidad de registrarse en el Consejo Nacional Electoral como en otros países, cualquiera produce una encuesta. Davis Corporation Enterprise, me dijeron además que tiene que poner un nombre americano para que impresione. Entonces yo me meto en un archivo de Excel, busco un PowerPoint y diseño una encuesta y la publico y la pongo en las redes sin ningún control. Entonces el problema de las encuestas adicionalmente a eso es lo siguiente. Por ejemplo. ¿Perdón? Alguien podría decir que eso es lo que hace Seca o Polianalítica o cualquiera otra de las que usted ha no puede mencionado. entrar a descalificar encuestas porque además, y en esto sí tengo que decirlo con propiedad, yo he ganado todas las elecciones en las cuales he participado, todas. Y la única que no he ganado no la perdí, porque a mí me decidieron lanzarme candidato a gobernador de Aragua. Sí, yo nací allí, pero tenía muchos años que me había ido de Aragua y me había radicado en Monagas. Y en solo 2 meses levanté más de 100.000 votos y superé largamente al candidato que hoy representa a la plataforma ¿Usted va a llegar hasta el final? ¿Va a llegar hasta el final? Exacto. Yo voy a llegar hasta los 6 años que me corresponde como presidente de la República porque no creo en la reelección. Con su candidatura va a llegar hasta el final, Te candidato. repito, Vanessa, voy a llegar hasta ser electo. Ahora, Y si candidato, no es no es un electo, fracaso. si ve, por Claro, ejemplo, ¿qué va a 3 días pasar? antes de la elección, una semana antes de la elección, que ya básicamente estamos en la cuenta regresiva, ¿declinaría a favor de un candidato que no sea Nicolás Maduro? Naturalmente, hasta hoy es posible llegar a acuerdo, entendimiento, entente, hasta el 18 de julio. Y en Venezuela, ustedes lo saben tanto Y como yo. se ve declinando, candidato, No, yo si me el veo voto que no los lo otros me están favorece. apoyando, porque ¿Cuáles otros? ¿Quiénes más lo apoyan? cualquiera, apoyos no lo podría veo, tener? me gustaría Ahora, que todos me apoyaran. candidato. Yo acabo de estar en Katia. ¿Podemos pasar las imágenes aquí? En Katia, hace 23 años que la oposición no hacía un acto. Miles, podemos pasar las imágenes, les repito. Ahora, candidato. Miles en Katia me acompañaron hace apenas una semana. No es un fracaso. En Petare, hace apenas 2 semanas, miles me acompañaron. Yo estoy abajo en los sectores populares porque, les repito, yo sí sé ganar elecciones. Y he ganado una y otra vez. Aquí hay candidatos que nunca han participado en una elección, que nunca han ganado una elección. Y con respecto a las encuestas, Bueno, pero puedo siempre demostrarles a hay una ustedes- primera vez, candidato. puedo demostrarles a ustedes que las encuestas en Venezuela tienen 20 años equivocándose. Además, son una radiografía. No sé si me da tiempo. La primera vez que yo fui candidato a gobernador, me llamó, que era casi mi padre, y me dijo, hemos decidido que tú seas el candidato a gobernador de Monagas. Pero lee esta encuesta. Y cuando me entregó la Alfaro encuesta, Ucero, eso fue sí, el senador Alfaro Ucero. Ahora, no- Cuando me entregó la encuesta tenía 1%. Una encuesta que hizo el papá de Seijas, Félix Seijas padre, que tenía IVA. Y yo le dije, bueno, senador, ¿y cómo voy a ser yo candidato con 1%? Me dijo, muy fácil, usted sale de aquí, habla con su esposa. Le dice, voy a ser candidato y voy a ponerme a trabajar por eso. Y trabaja mañana. La tarde, maquinaria noche. DECA. No solamente la maquinaria de ECA, sino en nuestro caso, yo he logrado lo que no ha logrado nadie en la Ahora, historia reciente de Venezuela, que pero- a mí me apoya Claro, Copey, me apoya Bandera Roja, imagínense. ¿Cuál Copey? Ahora, Porque hay candidato, 3 no- Copey. Intervenidos. El Claro. Copey que tiene tarjeta. El que tenga dudas que vote Claro, verde. candidato, El que pero tenga no- dudas que vote blanco. Que Hay candidato que no es un preguntar, fracaso. candidato, porque hay 3 COPEI, hay 2 AD, hay 2 Eso- Seguro PJ. que los copellanos y Es los complicado. adecos. No. Ahora, pero mira, candidato, cualquier estudio candidato. muestra que en cada pueblo hay un adeco y un copellano. Y la disputa entre las élites de los partidos no se refleja abajo. Eso es una percepción que tiene mucha gente aquí en el centro, en las regiones. Adejo un valor. Cuando tú Sí, vas en la caminando región el por los escenario es barrios. completamente distinto. Ahora, ¿Perdón? candidato, pero en el interior es completamente distinto la dinámica caraqueña. Eso está Claro, clarísimo. pero Rómulo Betancourt fue electo presidente en el año 58, a pesar de que la dinámica caraqueña señalaba una y otra vez hasta el Que era propio el día de la Larrazábal. elección, que era Wolfgang Larrazábal. Ahora, candidato, no es un fracaso en su
condiciones de conciliador, como usted señala, que no logre conciliar a la familia Deca. Y eso se lo digo porque vemos una representación como la que usted encarna, que lo llaman AD en el gobierno, y otra, la que lleva Ramos Alup, AD en la oposición. Y a eso le agrego que su lema es una frase que se utilizó hace 41 años, AD vive mejor. Entonces no revela eso, digamos, falta de conciencia, digamos, y de evolución de acción democrática y de sus esfuerzos de conciliación cuando tienen que reeditar una frase de hace 41 años y no logra conciliar, ponerse de acuerdo a la familia Deca. Acción Democrática es una familia. Tú no lo entiendes porque tú no eres adecuado. Entonces, el término compañero, compañera, no, eso no es ninguna ofensa. No te pongas así, Vanessa. Tú sí tienes cara de adeca. O sea, el término, lo que o sea, usted dice que usted es hermano de Ramos Alup. Yo soy hermano de todo aquel que milita en Acción Democrática. ¿Pero con quiénes ha hablado con de todos, ese sector de ADN Resistencia? Hablamos todos, hablamos, nos encontramos en los entierros, nos encontramos en las fiestas, nos Ramos encontramos Ayú en los estaba en la matrimonios, reunión de ayer, nos candidato. saludamos, nos abrazamos. ¿Usted cree que Henry Ramos Somos votaría una por usted? familia. Somos una familia, le repito, eso es lo que no entiende el que no milita en la Acción Democrática. Hay cariño, hemos compartido muchos años de lucha, hemos estado en las calles una y otra vez, hemos tragado gas lacrimógena muchas veces. ¿Qué nos separó? Lo que hoy ya no nos separa. Nos separó en un momento determinado la decisión de unos de participar en el proceso electoral parlamentario y otros que no. Pero hoy sí todos queremos en las elecciones. Con Ramos Alup y con Claudio Fermín, que también es candidato. Como no es amigo mío, estuve con él hace poco, en el entierro de otro amigo, de Rafael. Pero ustedes como que se ven en puro entierro. Ustedes lo que se ven es en Tienen puro que verse en entierro. otros escenarios, candidato, no nada más en funerales. A ver, pero candidato, No, y nos en fiesta corresponde... también. Lo que pasa es que como somos los venezolanos, si yo digo que lo encontré en el bautizo de fulano, en el cumpleaños de Pengano, dice, Ahora, "Caramba, ese candidato, me está ayer haciendo una- campaña de fiesta ayer en hubo una fiesta". reunión Yo, que por fue ejemplo, hace poco Candidato, ayer hubo una estuve en la reunión que fue playa, convocada por allí Bernabé en un sitio que Gutiérrez. se llama Muy Bello Siete Mares. ¿Qué se habló en esa reunión? ¿Perdón? En la reunión que convocó ayer el dirigente Bernabé Gutiérrez, ¿qué se habló ayer en esa reunión? Que los Estamos llamó a todos. revisando la programación final de la campaña electoral, los actos que tenemos por delante. Definimos que hoy nos vamos a Margarita, tenemos allí 10 actividades en los distintos municipios de la isla, revisamos lo que vamos a hacer en Cojedes el lunes, lo que vamos a hacer en Guárico el día martes, en Aragua el día miércoles, en Carabobo el día jueves, en Lara el día viernes. Revisamos también el estatus de lo que nosotros denominamos el padrón electoral. Cada secretario general rindió informe de cómo va la carga de los testigos. Para nosotros eso es fundamental. Yo se lo dije a la delegación técnica de la Unión Europea. Sí, es importante que ustedes vengan. Yo creo en el acompañamiento, creo en la observación internacional, pero la responsabilidad de cuidar los votos es nuestra. ¿Qué va a hacer si Ahora, no gana? pero como se nos ha Reconocer votado, que gane, por favor. ¿Qué pregunta es esa? candidato, Lo tenemos que hacer. hemos No, llegado- es que yo aprendí a jugar truco en el Furrial. Aprendí a jugar O truco. sea, lo juega con Diosdado Cabello. No, porque, pero si era, su papá era dirigente de Acción De Acción Democrática. Democrática. Ahora, El papá de Diosdado, Adrián, era secretario de Organización de Acción Democrática. Y su mamá, quien quise mucho, incluso hizo bastantes actividades con Larisa, mi esposa, era la secretaria femenina de Acción Democrática. Y en la casa natal de Diosdado funcionaba el comité local de AD. Alguna gente dice, bromeando, que si raspa la pared frontal de la casa de sus padres, Ahora, va a aparecer el sello de AD. candidato. Entonces, volviendo al tema, Claro. ¿qué aprendí yo entre los jugadores de truco? Un lema que no se me olvida nunca. Con los adecos se El veía que mejor. gana, cobra, Que gana, cobra, sí. y el que pierde, paga. A ver. Yo Y con los cobro adecos se el vive Candidato, mejor. 28 de pero, julio si gano. Y con las adecas, Andrés. No me dejen fuera las adecas. Sí. No sean Los misóginos. adecos y las Candidato, adecas. pero Y si fíjese, pierde- si nos pierdo, hemos pago. quedado, se nos Si ha agotado pierdo, el tiempo. reconozco. Se nos ha agotado Mira, el pero por si tiempo, acaso pero un les candidato no quiere invito, venir, me invitan. pero les Yo estoy seguro invito, que alguno no va a venir. Pero hazle la pregunta que tú querías hacer. momento, les invito a que What? piensen una pregunta de sí o no para una respuesta súper breve del candidato y cerrar. Comienzo yo para que les dé chance. Ajá. Acción Democrática es una familia. ¿Cree usted que Henry Ramos Alup votaría por usted en estas elecciones? Si es un adeco, vota blanco. Andrés. Andrés. ¿Usted declinaría su candidatura a favor de Edmundo González Urrutia? Yo espero que cualquier candidato me apoye. Estoy seguro que muchos lo van a hacer de aquí al 18. Se van a sorprender. Vanessa. ¿Cree que Nicolás Maduro, si pierde, entregaría el poder? Sí. ¿Por qué? Porque no va a tener alternativa. Lo mismo que tú me estás preguntando y lo que dicen muchos, seguramente se lo preguntaron a los opositores del gobierno de Pinochet y Pinochet entregó, o los de los Ortega y los Ortegas entregaron, o incluso los de Klerk y ellos entregaron. O sea, el mundo está lleno de figuras que dicen, no voy a entregar, y cuando se produce una votación masiva, entregan. Yo no tengo ninguna duda de eso. Candidato, usted está seguro que va a ganar, ¿no? ¿Sí? ¿Qué cargo le daría a María Corina Machado en su gabinete?
Y Yo- si incluiría a oficialistas La respuesta en es sí su o no. gobierno. No, respóndame. Puede responder. A Vanessa Yo no le dijo incluiría- nada más sí o no, así que pues, No, me tiene que están haciendo responder. trampa. Ustedes dijeron que la pregunta se respondía con sí No, o usted dijo que eres experto en jugar truco. Respóndame la pregunta. Yo respondería al siguiente: todo venezolano o venezolana que tenga capacidades, condiciones, credenciales y esté dispuesta a trabajar por la mejor Venezuela, la voy a incorporar a su gobierno. Y eso lo excluye esto de 4. Incluye también No, déjenos como algún periodistas, no funcionario queremos actual. ser gobierno. Yo no quiero ser gobierno. ¿Incluiría algún funcionario actual de la gestión de Maduro? ¿Tendría chance alguien de estar con usted haciendo gobierno? Si le digo eso, lo van a votar. No le hagan esa maldad. Esta mañana la viceministra pero me ¿por qué? preguntó Su visión. que quién de los periodistas pudiera yo incorporar. Entonces dije, bueno, yo estoy pensando en Pedro Yajuri designarlo en una alta responsabilidad. Ay, Pedro, te van a votar. Así que déjenlo tranquilo a los ministros actuales. Bueno, candidato, muchas gracias por estos minutos, por haber Ustedes, compartido con nosotros y repito, con nuestra si alguno audiencia no sus quiere venir, propuestas. estoy seguro que algunos no van a querer venir. Yo estoy dispuesto a venir otra vez. Muchas gracias. Muchísimas Suerte, gracias a usted por habernos acompañado. A ustedes. Gracias, Vanessa, Andrés también por sus muy oportunas y apropiadas preguntas. A Stenif y a todos Un ustedes placer, que nos Lila. están escuchando.